su paper. Porque sí, el lunes. Profe, y el paper es solo de ejercicios. O sea, solo para los ejercicios, ¿cierto? Sí, paper es presentación. El paper, después les voy a decir, pero en pareja. ¿Ya? Y no vale como una cátedra, ¿cierto? Vale como un ejercicio. La presentación que tienen que hacer. ¿Ya? Pero cuando esté la sala llena les voy a explicar porque saben sumando y la idea es como al grupo completo hacerle la inducción. Ya. Entonces hoy día vamos a ver macronutrientes y quiero saber qué entienden ustedes por macronutrientes. Ya chicos, silencio. Pequeños. Empezamos, así que por favor. Grande. Ah, grande. Todo lo contrario. Nutriente grande, que es de gran tamaño. Sí. O sea, lo más esencial. O sea, puede tener que ver con el tamaño del nutriente en sí, pero también con las cantidades que el organismo requiere. Exacto. ¿Ya? Y a eso va más asociado, a las cantidades que el organismo requiere. De estos nutrientes que son 3 y que ya lo hemos mencionado varias veces. Y cada uno de estos grupos de nutrientes, macronutrientes, se divide en muchos otros pequeños. O sea, hay muchas variedades de carbohidratos, muchas variedades de proteínas y también de lípidos que vamos a conocer el día de hoy. ¿Ya? Es una clase extensa, traten de poner atención porque así se ahorran estudio para la otra semana. ¿Ya? Bueno, la clase anterior, un pequeño repaso. También entra en la cátedra, vimos que lo que era el forraje, ¿cierto? Forraje es el alimento destinado a consumo animal, ¿ya? De cualquier tipo. Específicamente se asocia al grupo de las gramíneas más el grupo de las leguminosas, ¿ya? Vimos también que era un nutriente, que eran los aditivos, los distintos tipos de aditivos que podrían existir, que lo que era una dieta light versus una diet, ¿cierto? Una tenía un 25% de restricción y la otra tenía prácticamente la totalidad, ¿sí? ¿Qué lo que era un nutracéutico? Los criterios que se tenían que cumplir para que entrara dentro de esta categoría, si no quedaba como un alimento funcional, ¿sí? Eso, de la clase anterior. También vimos algunas diferencias en la composición, recordar las diferencias que existen entre las células vegetales y las células animales, que tienen que ver con su membrana celular, ya la pared celular que está ausente en las células animales. También recordar que siempre los nutrientes o los ingredientes en verdad se deben sí o sí comparar a nivel de materia seca. En los ejercicios que veamos más adelante se van a dar cuenta que les puedo entregar los ingredientes como materia verde y ustedes, sabiendo el porcentaje de humedad, pueden llegar a saber qué cantidad de materia seca poseen, ¿sí? Con cálculo de regla 3 simple. Vimos la energía y cómo esta va cambiando dentro del organismo, como es parte de los alimentos, como energía bruta, y a la medida que se va ingiriendo, se va metabolizando, llegamos a la final que es la energía neta. Y que esta energía neta se va a gastar primero en el organismo para la mantención. Siempre lo que ocurre primero es la mantención. Y luego lo que queda va a producción, que puede ser de distinto tipo dependiendo del animal. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Claro. Todos van a tener un 7 entonces la otra semana, en esta parte al menos. ¿Sí? Ya, y vamos a ver el primer grupo de los macronutrientes que son los carbohidratos. ¿Ya? Estos carbohidratos que algunos de ellos pueden ver en las imágenes, con los que ustedes ya están muy relacionados. Tenemos las papas, bueno, también hay otros alimentos acá, pero tenemos las papas, las pastas, la quinoa, pan integral, avena, otro tipo de semilla que no sé muy bien, no sé bien cuál es, y acá tenemos mote, ¿ya? Todos estos alimentos entonces pertenecen al grupo de los carbohidratos. Poseen además proteínas, minerales, vitaminas, pero el mayor nutriente que poseen en su estructura son los carbohidratos, ¿ya? Entonces, acá vemos una tabla, un esquema que nos muestra las variedades de carbohidratos que ustedes van a encontrar en la naturaleza, ¿ya? Porque es fácil decir carbohidratos, pero en realidad de repente nos tenemos que enfocar en qué tipo de carbohidrato. Cada uno de ellos
tiene una característica especial, como su solubilidad, su capacidad de mezcla, su conexión con las distintas proteínas que están en el alimento, y eso lo va a hacer más o menos disponible para el animal, para su uso en la energía. Entonces, empecemos por conocer el grupo de los azúcares. ¿Ya? Los azúcares son carbohidratos, y son carbohidratos que tienen menos de 10 monosacáridos. Y aquí nos vamos a las clases de química, ¿se acuerdan? Pueden abrir atrás a los compañeros que están afuera. ¿Se acuerdan de sus clases de química? Algo, ya. Entonces, los azúcares van a ser considerados azúcares que tienen menos de 10 monosacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, hablamos de mono de uno, ¿cierto? Un sacárido. Y tenemos monosacáridos que van a ir de los 3 carbonos hasta los 7 carbonos, ¿sí? Y donde se encuentra uno de los principales, que son las pentosas, las hexosas, ¿ya? Entonces tenemos monosacáridos desde 3 carbonos, que son las triosas, tetrosas, 4 carbonos, pentosas, 5 carbonos, hexosas, 6 carbonos y heptosas, 7 carbonos, ¿ya? Esos van a ser los monosacáridos. ¿Cuándo van a ser azúcares? Cuando estos monosacáridos se mezclen entre ellos, pero no superen los 10 monosacáridos unidos, ¿ya? Tenemos también los oligosacáridos, donde tenemos disacáridos, trisacáridos y tetrasacáridos. Y ahí se van mezclando los distintos tipos de azúcares. Entonces, los oligosacáridos son todo azúcar que no son monosacáridos. Tenemos distintos representantes que vamos a ir conociendo a lo largo de la clase, entonces no los voy a mencionar ahora, pero para que luego lo puedan ver con detalle. También tenemos los carbohidratos que no son azúcares, ¿ya? Y lo otro que se me fue decir es que esta es la fórmula de los carbohidratos, entonces dependiendo de la longitud del carbohidrato va a ir aumentando, pero todos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. ¿Cuáles son los no azúcares? Polisacáridos. ¿Ya? Como su nombre lo dice, polisacáridos, más de un sacárido. Y los carbohidratos complejos, que son uniones de sacáridos, ¿cierto? Con otros compuestos como lípidos, proteínas, pueden ser minerales, que van a ser los carbohidratos complejos. Los polisacáridos son los que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los alimentos, que se van a terminar descomponiendo y nos van a dar paso a los monosacáridos, que son los que finalmente se utilizan en el metabolismo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el grupo de los polisacáridos, los homoglicanos, donde son todos de un mismo tipo, azúcares de un mismo tipo. Ahí tenemos los arabinanos, silanos, glucanos, fructanos, galactanos, mananos, glucosaminas. Entonces, si son todos de un mismo tipo, y hablamos, por ejemplo, de arabinanos, están compuestos de arabinosa. Hay muchas moléculas de arabinosa que están juntas y van formando un homoglicano. Y así, sucesivamente, el nombre va a decir mucho el tipo de azúcar o de glicano que está componiendo este homoglicano. Y los heteroglicanos son mezclas de distintos tipos de azúcares. Tenemos las sustancias pépticas, las gomas, los mucílagos, la condroitina. Todo esto lo vamos a encontrar en los alimentos, sobre todo de origen animal. Condroitina, por ejemplo, el ácido hialurónico, y otros van a estar más presentes en los de origen vegetal. ¿Dudas hasta ahí? Es una descomposición de este gran grupo de los carbohidratos. ¿Por qué tenemos que saber esto? ¿Por qué nos interesa conocer los carbohidratos? Porque después cada uno de estos nutrientes complejos se va a ir descomponiendo en uno más simple y van a entrar en el proceso del metabolismo, que ustedes deben saber al revés y al derecho. Entonces vamos a empezar con los monosacáridos, donde tenemos monosacáridos de dos tipos en aspecto lineal, ¿ya? Vamos a tener monosacáridos de tipo L o de tipo D. Cuando hablamos de L nos referimos a
monosacáridos en configuración levo y D en configuración dextro. Esto quiere decir que estos monosacáridos lineales son iguales, tanto levo como dextro, pero contrarios, opuestos. Como que si una molécula se mirara en el espejo, ¿cierto? Son iguales, pero están en lados contrarios. Esos son los lineales, levo o dextro. Tenemos monosacáridos también compuestos, del tipo alfa o beta, y otros con una composición reductora como los aldehídos y las cetonas. Ahí están los monosacáridos más conocidos. Las pentosas, araminosa, silosa, ribosa, deselilosa, derribulosa. En configuración de pentosa, la mayoría está de forma lineal. ¿Ya? Mientras que las hexosas, que son las más importantes, diría yo, están en una configuración cíclica y a veces reductora. Entonces, este grupo de las hexosas, que como su nombre lo dice, posee 6 moléculas de carbono, son las que más van a entrar en el ciclo del metabolismo de los animales. Tenemos entonces la glucosa, que es la principal. ¿Ustedes se acuerdan de la glucólisis? ¿Sí? Ya, bueno, la vamos a repasar en unas dos clases más. Entonces, la glucosa va a estar presente en plantas, puede estar sola o puede estar también combinada, sobre todo en frutas, en sangre, en miel, en linfa y en el fluido cerebroespinal. Van a encontrar esta hexosa. La glucosa en nosotros mismos viaja por la sangre, ¿cierto? Se mueve a través de la sangre y llega a las distintas células para ser utilizada en los procesos metabólicos, tanto catabólicos como anabólicos. La fructosa, por otro lado, se va a encontrar en frutas, en hojas de plantas, miel. Es la que le da, es el monosacárido que le da el sabor a la miel. Ese sabor especial, azucarado, está dado principalmente por este monosacárido, que es la fructosa. Tenemos también la manosa, que puede estar en forma polimerizada, es decir, puede estar conformando los mananos, o como monosacárido, formando parte de glicoproteínas. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Principalmente en levaduras, en bacterias y también en moho. Es por eso que nuestro sistema inmunológico tiene moléculas que son receptoras de partes de la manosa. ¿Ya? Entonces la reconoce como un componente extraño. ¿Por qué? Porque este monosacárido forma parte por lo general de microorganismos, como las levaduras, las bacterias y el moho. Entonces, este alimento, o en realidad monosacárido, puede cumplir también un rol en nuestro sistema gastrointestinal de prebiótico. ¿Ya? Porque al ser reconocido, su estructura por receptores inmunológicos puede activar toda la respuesta inmune, potenciándola y haciéndola más fuerte en futuras exposiciones a posibles antígenos similares en estructura. Entonces, alimentos que posean manosa en su estructura pueden tener un efecto prebiótico. Y finalmente tenemos dentro del grupo de las hexosas a la galactosa, que es el disacárido de la lactosa, ¿sí? O sea, este monosacárido forma parte del disacárido de la lactosa. ¿Quién se le suma a la galactosa para formar la lactosa? Primero, recordar que la lactosa, como su nombre lo dice, viene del lácteo, ¿ya? Es el azúcar de la leche. Y esto grábenselo aquí porque ha salido en preguntas de examen de grado. ¿Ya? En quinto año. Entonces traten de siempre asociarlo, ¿ya? De no olvidarlo. La lactosa es el azúcar de la leche. Es un disacárido que está formado por una molécula de galactosa más una molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten la prueba en la cátedra, ¿de qué está compuesta la lactosa? Está compuesta de 2 hexosas, glucosa más galactosa.
Por eso que es un disacárido la lactosa. 2 de disacáridos, 2 azúcares. También la galactosa la vamos a encontrar formando parte de algunos pigmentos como las antocianinas. Las antocianinas son pigmentos que se pueden presentar en el té, ¿ya? Esa coloración café que tiene el té o el vino, ¿ya? La coloración se la dan estas moléculas de antocianinas que pueden poseer en su estructura un monosacárido como es la galactosa. Además, estos pigmentos, hablando de ellos como tal, tienen efecto antioxidante, ¿ya? Para que lo anoten ahí. Cuando ustedes lean como ingrediente antocianina, entonces asócialo siempre a, primero, coloración natural y después a efecto antioxidante. Y obviamente la galactosa va a estar formando parte de los galactolípidos, que son galactosa más lípidos, más grasas. ¿Por qué me puede interesar a mí que un nutriente tenga efecto antioxidante? ¿De qué me sirve que sea antioxidante? ¿Quién se puede arriesgar con una respuesta? ¿No? Para la salud cardiovascular. Ya, tiene un efecto a nivel de la salud cardiovascular, pero ya, listo, me sirve para ese fin, pero ¿por qué antioxidante? ¿No? Bueno, los procesos metabólicos que están ocurriendo en nuestro interior son procesos que tienden a la oxidación, ¿ya? ¿Sí? Sí, eso mismo. Los procesos tienden a la oxidación y se liberan radicales o especies reactivas de oxígeno de manera natural, ¿ya? Son desechos del metabolismo las especies reactivas de oxígeno que deben ser capturadas o neutralizadas, como lo quieran decir, por nuestro organismo. ¿Para qué? Para que no dañen a nuestras propias células. ¿Por qué? Porque los agentes oxidantes van a tener efectos negativos, por ejemplo, en las membranas celulares. Lo vamos a ver cuando veamos los lípidos, que hay un proceso que se conoce como oxidación de las grasas, donde estos ácidos grasos empiezan a perder sus características, ¿sí? Y las membranas celulares están compuestas de ácidos grasos, o lípidos, mejor dicho, más proteínas. Por lo tanto, si nuestra membrana celular se expone a componentes oxidativos, entonces va a sufrir daños. ¿Y qué pasa si se altera la membrana celular? Ustedes que tuvieron fisiología el año pasado, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las funciones de la membrana celular? ¿Ah? ¿Cómo mantener el equilibrio en mi cuerpo? La homeostasis. Sí, es mantener el equilibrio, ¿cierto? En un lado y en otro, dentro de la célula y fuera. Por lo tanto, si se altera esta membrana, entonces va a haber entrada, salida de componentes, se puede la célula romper, se va a exponer nuestro ADN, vamos a tener fallas a nivel celular, ¿ya? Y las células componen los órganos, y los órganos son los que tienen que tener funcionalidad para tener la vida, digamos, prolongar la vida. Entonces, fui por otro lado, pero para hacer como un recordatorio de por qué es importante entonces que consumamos productos antioxidantes. Nuestro organismo tiene un sistema que maneja estos compuestos oxidativos, ¿ya? Pero si además lo potenciamos con nutrientes que tienen características antioxidantes, entonces le vamos a estar dando una ayuda. ¿Dudas? ¿No? Listo. ¿Sí? El chucrut es un alimento fermentado que viene del repollo. El repollo tiene gran cantidad de fibra y mucha de esa fibra se puede descomponer en azúcares más pequeños como la manosa.
pero el efecto del chucrut que mencionamos es probiótico, ¿ya? Porque al ser fermentado se genera crecimiento de bacterias que son benéficas. Entonces por ahí va un efecto probiótico. Se podría sumar uno prebiótico, pero el principal del chucrut, por ser un alimento fermentado, es el probiótico. Bueno, luego vamos a los oligosacáridos, donde tenemos los disacáridos, y acá están los 4 principales. Vamos a ver primero esta es la sacarosa, ¿ya? La sacarosa, que tenemos acá una imagen de su estructura, que se conforma por 2 moléculas una de dexosa, ¿cierto? Una de glucosa y otra de pentosa. Entonces, la sacarosa está formada por una fructosa más una glucosa. Y pueden ver su estructura. La fructosa dijimos que tenía 6 carbonos, la glucosa también tiene 6 carbonos, pero si las miran, una tiene forma hexagonal, en cada uno de los puntos, de los vértices, tiene un carbono, mientras que la fructosa pareciera tener una forma de pentágono, ¿cierto? Con 5 puntas. Cada una de estas puntas, nuevamente, tiene una molécula de carbono, pero aquí también hay un carbono extra que se expone hacia el exterior. Por eso que toma esa forma como pentosa. Pareciera ser una pentosa, pero en realidad es una hexosa. Y es la hexosa que es la fructosa, ¿ya? Fructosa más glucosa entonces forma la sacarosa. ¿Dónde la vamos a encontrar? Principalmente en vegetales, ¿ya? En altas cantidades. Esta sacarosa, ¿ya? En el brócoli, en los pimientos, en las peras, en las zanahorias. Todo esto va a estar enriquecido de este disacárido que es la sacarosa. El segundo disacárido ya lo mencionamos un poco y es la lactosa, que está conformada por una molécula de glucosa y otra de galactosa, ¿sí? La van a encontrar en la leche, es el azúcar de la leche, y podemos tener problemas digestivos si no tenemos las enzimas necesarias para digerirla, como es la intolerancia a la lactosa, que la mencionamos la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Ya, también salió en preguntas de examen de grado. ¿Qué es lo que es la intolerancia a la lactosa? ¿Qué es lo que es la celiaquía? ¿Ya? Que es otra alteración, ¿cierto? Dijimos que era una alteración del sistema inmunológico que reaccionaba frente a las proteínas del gluten o al grupo de proteínas del gluten. Entonces, este azúcar forma parte de la leche. Está en un porcentaje que es 4.3 a 4.8. Y si lo llevamos a valores de gramaje, representa entre 43 a 48 gramos por cada kilogramo de leche. 1 kilogramo de leche tiene cerca de 880 gramos de agua, ¿sí? Y solo un 12% son sólidos. Dentro de ese 12% de los sólidos tenemos la lactosa, las grasas, minerales, vitaminas, entre otros. ¿Ya? Luego tenemos la maltosa, que podemos ver en esta imagen, que se compone de 2 moléculas de glucosa, que se unen a través de enlaces de tipo alfa. Las glucosas se unen a través de enlaces de tipo alfa y forman el disacárido de la maltosa. Y tenemos la celobiosa, que es muy similar a la maltosa, ya que también está compuesta por 2 moléculas de glucosa. Sin embargo, aquí el tipo de enlace que los une es un enlace de tipo beta. La celobiosa es el disacárido principal de la celulosa, ¿sí? Y la celulosa está formando, recuerden, las paredes vegetales que no poseemos nosotros en relación a los microorganismos, la capacidad de digerir este tipo de enlaces, los enlaces de tipo beta.
Por eso que nosotros no podemos aprovechar la estructura celular de la pared. No podemos aprovechar las paredes celulares. En cambio, los microorganismos sí lo pueden aprovechar y pueden descomponer este enlace tomando la molécula de glucosa de un lado y la molécula de glucosa del otro lado. Nosotros nos quedamos con este disacárido que en realidad por lo general no lo van a encontrar así. ¿Ya? En las paredes celulares este disacárido está formando parte del polisacárido que es la celulosa y la hemicelulosa. Entonces vamos a encontrar muchos disacáridos plegados de distintas formas que nosotros no vamos a poder romper, no vamos a poder entrar en él para poder tomar la glucosa. Entonces, no nos sirve. ¿Por qué lo pueden usar los animales herbívoros? ¿Por qué pueden usar este disacárido los animales herbívoros? Porque pueden procesar, ¿cierto?, los carbohidratos estructurales como la celulosa y la hemicelulosa. Y lo hacen gracias a microorganismos que están presentes en su tracto gastrointestinal. ¿Ya? Luego tenemos el grupo de los oligosacáridos. Vimos recién los disacáridos, donde tenemos trisacáridos, que son 3 azúcares. Estábamos viendo recién los disacáridos. Vimos los monosacáridos, disacáridos y ahora vamos a los trisacáridos. Y acá tenemos algo que vieron en el laboratorio. ¿Cómo se llama esto? Melasa, ¿cierto? La melasa, que era un producto que estaba presente o que en realidad no estaba presente, es un subproducto de la industria azucarera y se puede obtener del refinamiento de la caña de azúcar o del refinamiento de la remolacha azucarera. Entonces, cuando están refinando el azúcar para llegar a esta azúcar blanca que ustedes consumen en sus casas, antes de eso, antes de llegar a ese producto blanco, está la melaza. ¿Y para qué se usa? Mencionamos en el taller un par de veces que lo podíamos usar en la alimentación de distintos tipos de animales, pero principalmente se usa en rumiantes. ¿Para qué? Para aumentar la concentración energética. Ya que si se fijan, esta melaza está conformada principalmente por la rafinosa, que está compuesta por una molécula de glucosa, más una fructosa, más una galactosa. Ya cuando pasamos a los trisacáridos, en la cátedra no les voy a preguntar que me digan los azúcares, sí tienen que tener claro los trisacáridos. Por ejemplo, una molécula de maltosa está compuesta por 2 moléculas de glucosa en enlace tipo alfa. ¿Sí? Los disacáridos tienen que conocerlos, cómo están compuestos. Acá ya no me importa, pero sí me interesa que conozcan y sepan que la rafinosa, por ejemplo, que es un trisacárido, forma parte de alimentos o de ingredientes como la melaza. Ya. Entonces, este alimento o este ingrediente se va a utilizar en la nutrición de rumiantes para entonces aumentar la concentración energética. ¿Y por qué quiero aumentar la energía en los rumiantes? Para mayor producción. Para aumentar la producción, ¿cierto? Para tener energía disponible para producir, ya sea carne o sea leche. O huevos también. Eso. Tenemos el otro trisacárido que es la cestosa, que va a estar presente en semillas de gramíneas y en algunos vegetales. Y está compuesto por glucosa, fructosa. Y pasamos al grupo de los 4 sacáridos, donde el representante de este grupo es la estaquiosa, que es abundante en plantas. Y está formada por 2 moléculas de galactosa y glucosa más fructosa. Nos vamos ahora al grupo de los polisacáridos, donde dijimos que teníamos homoglicanos y heteroglicanos. Homoglicanos, como su nombre lo dice, homo igual. Entonces hay varios tipos de glicanos del mismo tipo. Y tenemos aquí arabinanos y silanos.
que están formando polímeros de arabinosa y de silosa. Es decir, esta arabinosa, que era un trisacárido, está sumándose y formando finalmente los arabinanos. Lo mismo con la silosa, que es una pentosa. Perdón, son pentosas ambas. Tenemos también el grupo de los glucanos, donde tenemos el almidón. Y este sí lo hemos hablado, lo hemos mencionado varias veces. Este almidón es un polisacárido complejo. Que sea complejo quiere decir que es de larga estructura, que está compuesto de amilosa más amilopectina. Y lo vamos a encontrar como carbohidrato de reserva en las plantas. Los animales no tienen en su estructura almidón. ¿Ya? Ustedes no van a encontrar almidón en un trozo de carne, jamás. El almidón es un carbohidrato de reserva vegetal. ¿Cuál es el carbohidrato de reserva en los animales? ¿Cuál es? El glucógeno. Entonces, el almidón, su contraparte animal es el glucógeno. Y el glucógeno va a estar formado de varias moléculas de glucosa. Entonces, en el animal vamos a reservar carbohidratos en forma de glucógeno. Y por lo general está almacenado a nivel muscular, el glucógeno. Y también podemos encontrar alguna reserva a nivel de hígado, hepático. ¿Ya? Pero en los músculos principalmente. Entonces, cuando le pregunte, ¿cómo se llama el carbohidrato estructural vegetal? Glucano. Almidón, ¿ya? Y en el animal, glucógeno. Otra característica del almidón... Otra característica del almidón es que este carbohidrato, que está compuesto de amilosa y amilopectina, es un carbohidrato que se enrolla. Entonces, imagínense como una madeja de lana, ¿ya? Esa estructura tiene el almidón. Por lo tanto, para poder acceder a los azúcares de menor tamaño, hay que romper esta estructura de madeja. Y eso lo podemos hacer a través de la temperatura. ¿Sí? Por eso que los procesos de cocción ayudan a liberar los carbohidratos que están presentes en la estructura vegetal. O también la animal. Otro homoglicano son las dextrinas, que son los polisacáridos que otorgan el sabor al pan, a las tostadas y a los cereales. Ese sabor característico de un pan tostado, ¿sí? ¿Ya? Está otorgado por las dextrinas, que cuando se someten a temperatura, como el tostado del pan, van a descomponerse en moléculas que le dan esta característica organoléptica. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen las dextrinas, que son homoglicanos? Vienen del almidón y también pueden venir del glucógeno. Son moléculas más pequeñas, pero siguen siendo homoglicanos que podemos utilizar en el organismo. Y el otro grupo, o el otro representante de estos homoglicanos es la celulosa, que dijimos estaba compuesto por un disacárido. ¿Cuál era el disacárido que componía la celulosa? El color del pan tostado también se llama No. Las dextrinas. Es que ahí dice el sabor a pan tostado, pero no el color. Sí, no, el color se lo da el tostado, es otro proceso. El sabor está otorgado por las dextrinas, no antocianinas. Pero el color. No, la antocianina no está en el pan tostado. Ay. No, la antocianina es un pigmento que está en ciertos vegetales. ¿Ya? Está en la estructura. Dijimos la uva, el té, pero en el pan no. ¿Cuál era el disacárido que componía la celulosa? La celobiosa, ¿cierto? Que estaba formada por dos moléculas de glucosa con enlace tipo beta. ¿Ya? Entonces, acá tenemos esta celulosa que está compuesta por muchas moléculas de celobiosa que va a estar formando parte de la pared vegetal. Y acá vemos un esquema que nos muestra la pared vegetal. Fíjense que
la pared vegetal tiene, en esta imagen está representada la membrana plasmática de la célula vegetal, por supuesto. Luego viene una pared secundaria, una pared primaria y una lámina media, donde tenemos como lámina media, que es lo que está más expuesto, digamos, de la planta, composición de pectinas. Luego tenemos una capa de hemicelulosa en la lámina o pared primaria. Tenemos microfibrillas de celulosa y tenemos también en la capa más interna de esta pared vegetal la lignina. Entonces la pared vegetal que está formando esta estructura de gran tamaño que da, digamos, estabilidad a la planta, es un entramado de celulosa, hemicelulosa y lignina. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el homoglicano que compone la pared celular? Ustedes me dicen celulosa, porque cuando hablamos de hemicelulosa ya no es un homoglicano, sino que es un heteroglicano. Y eso quiere decir que son azúcares, muchos azúcares plegados, pero de distinto tipo. Entonces, ¿cómo es lo que compone La pared celular, el homoglicano que compone la pared celular es la celulosa. Ahora, si yo les pregunto por el heteroglicano que compone la pared celular, la hemicelulosa. ¿Ya? Homoglicano, celulosa, muchas uniones de celobiosa. ¿Sí? la del Heteroglicano es la, que vamos a ver ahora, la hemicelulosa. Otros homoglucanos son los fructanos, que como su nombre lo dice, entonces están compuestos por varias moléculas si son fructanos, están compuestos por varias moléculas de fructosa. Y acá vemos un esquema de su estructura, donde de un fructano del pasto, que está compuesto por varias fructosas, ¿sí? Tiene este aspecto de pentosa, pero recuerden que la fructosa es una hexosa, ¿ya? Y al final estos fructanos, la sumatoria de las fructosas, al final se le acopla siempre una molécula de sacarosa, que se le conoce como residuo, ¿ya? Entonces acá tenemos esta fructosa, esta molécula de sacarosa. No, dice que tiene un residuo de sacarosa porque lo último de la cadena está compuesto de sacarosa, pues, fructosa más glucosa. La sacarosa, recuerden que es un disacárido, que está compuesto por una glucosa más una fructosa. Entonces, si ustedes descompusieran los fructanos, tendrían muchas moléculas de fructosa y un residuo de glucosa, que está formando parte de ¿No esta... de sacarosa entonces? Es que la sacarosa es la fructosa más la glucosa. Entonces, claro, si yo tengo fructano, lo echo, no sé, lo descompongo, muchas fructosas más una baja cantidad de sacarosa o de glucosa. ¿Sí? Y no importa que asocien que los fructanos son homoglicanos que están compuestos de varias moléculas de fructosa. ¿Sí? Lo mismo los galactanos con las mananos, van a ser polímeros de galactosa, en el caso de los galactanos, y polímeros de manosa, en el caso de la manosa. ¿Dónde vamos a encontrar los galactanos y los mananos? En la pared de las células vegetales y en la pared de los microorganismos. ¿Ya? Por eso que estos son polímeros que pueden llegar a ser o tener la capacidad prebiótica, que es la que mencionábamos anteriormente, por estar compuestos de manosa. Luego tenemos los glucosaminanos, que son polímeros de acetil de glucosamina, llamada como quitina. ¿Dónde ustedes van a encontrar la quitina? En los hongos, en la pared celular de los hongos, y también la encuentran, por ejemplo, en la estructura de los crustáceos, ¿sí? ¿Ya? Las caibas, los camarones, todo eso, su estructura
Su esqueleto, exoesqueleto, está formado por quitina, que es un homoglicano. Es decir, si ustedes tomaran eso, esa, digamos, caparazón, pudieran llegar a los glucosaminanos, que podrían servir como base de glicanos para que el organismo lo utilizara. ¿Ya? Pero acá hay un problema también que tiene que ver con su digestibilidad. Por lo tanto, la quitina no es muy aprovechable, no es muy digestible y por lo tanto no es muy absorbible. No es, digamos, un nutriente que pueda ser como fuente importante de glucosa. ¿Ya? Ahí vemos la centolla, la langosta y la jaiba. Ya. Vamos a terminar con los heteroglicanos y vamos a ir a break. Donde tenemos las sustancias pépticas, que están compuestas de pectina. Y estas sustancias pépticas van a estar en la pared primaria que habíamos visto de las plantas. ¿Sí? Vimos que la estructura vegetal, en un esquema anterior, tenía varias capas y la que era más externa o más expuesta al ambiente tenía pectinas. ¿Ya? Entonces también lo vamos a encontrar ¿dónde? En la piel de cítricos y en la pulpa de remolacha. Recuerden que vieron en el taller, el rojo, la beterraga, ¿ya? Que cuando se cose se logra ver un poquito más, de mejor manera, tiene como una consistencia similar a la piel de los cítricos, que es como dura pero no tan dura, ¿sí? Esa característica se las dan las sustancias pépticas a los frutos cítricos y a estos alimentos. ¿Ya? Entonces, pregunta de cátedra podría ser, ¿cuál es la sustancia que otorga la consistencia a los cítricos? Las sustancias pépticas. ¿Y qué son las sustancias pépticas? Son polisacáridos, heteroglucanos. Son carbohidratos. También puede ser una opción. Y tenemos el otro heteroglucano, que está en la pared celular. Entonces ya tenemos dos representantes de la pared celular. Pared celular, sustancias pépticas, celulosa y hemicelulosa, que está conformada por glucosa, galactosa, manosa, silosa y arabinosa. Muchas moléculas distintas. Por eso es que la hemicelulosa es un heteroglicano. ¿Ya? A diferencia de la celulosa, que es un homoglicano compuesto por varias moléculas de glucosa formando celobiosa. ¿Dónde la encontramos? Ya saben, formando parte de esta pared celular. Y tenemos dentro de este grupo de los heteroglicanos las gomas exudadas y mucílagos. ¿Dónde están estas sustancias? En las plantas. ¿Ya? Cuando de repente parten una hoja o un tallo y sale una sustancia blanca, ¿ya? Esa sustancia blanca es goma exudada y mucílago. O cuando ponen a remojar chía, ponen a remojar semillas de lino, o a cocer también las semillas de lino, entonces van a liberar estas sustancias que son heteroglicanos y que tienen esta consistencia como gelatinosa. ¿Ya? Tiene propiedades especiales y se pueden aprovechar en la nutrición de los animales para dar ciertas características a los alimentos que queramos presentar. El otro heteroglicano es el ácido hialurónico y la condroitina. Y acá, esto sí lo vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. Y aquí vamos a tener que son repeticiones de aminoazúcar, en el caso del ácido hialurónico, o repeticiones de ácido glucurónico, en el caso de la condroitina. Van a estar repitiendo estas mezclas de componentes. Van a estar formando parte de todo lo que es las articulaciones. En esos lugares, sobre todo, vamos a encontrar estos heteroglucanos, que son el ácido hialurónico y la condroitina.
Ahora, cuando les pregunten qué es la lignina, ustedes de inmediato se les viene a la cabeza entonces la pared celular, ¿sí? La pared vegetal. Y esta lignina no es un carbohidrato, es un polímero orgánico, pero no es carbohidrato. Si no es carbohidrato, quiere decir que el organismo no lo puede utilizar ya que es un polímero orgánico. Entonces, la lignina es el único elemento de la pared celular vegetal que no se puede metabolizar. Sí o sí la lignina va a ser eliminada a través de las fecas, porque no es digestible, por lo tanto no es absorbible. Si no se absorbe, entonces es eliminado del organismo a través de las fecas. Pero sí lo necesitamos en la célula vegetal porque aporta resistencia biológica y mecánica a las plantas, ¿ya? Es decir, es el componente más rígido dentro de la pared vegetal. Entre un alimento tenga mayor cantidad de lignina, entonces va a ser más duro. Por eso las plantas que están muy lignificadas, como el heno que vimos en el laboratorio, la semana pasada había un heno que estaba bien amarillo, ¿ya? Ese heno era más lignificado que el heno verde. Porque probablemente ese heno estaba más expuesto al sol, al secado. Y ese secado hace que aumente la cantidad de lignina. ¿Ya? Eso. Listo, el resumen lo vemos a la vuelta, ¿ya? Y pasamos al segundo grupo de macronutrientes que son los lípidos. Así que ahora tenemos un break